hoy, eh, para que al final lo coloquen en su asistencia. Es una plática bastante corta hoy. Vamos a hablar solo hechos de tránsito. Y algunos se preguntará por qué hechos de tránsito y no accidentes, ¿verdad? Los hechos de tránsito los vamos a ir definiendo más adelante para que ustedes miren la diferencia y cuál es la palabra que se tiene que decir exactamente, porque algunos sí son verdaderamente accidentales, mientras que otros no lo son, ¿verdad? Son premeditados. Vamos a hablar de hechos de tránsito terrestres únicamente hoy, que es una considerable cantidad de lesiones traumáticas, en la mayor cantidad de población, a excepción de heridas de arma de fuego, que comparten los primeros estadísticas a nivel hospitalario, se llevan la mayor cantidad de presupuesto del Ministerio de Salud, los hechos de tránsito, la mayoría de ellos a consecuencias de licor. Pero son situaciones que vamos a definir más adelante también en una clase que tenemos por alcoholismo, en los cuales este tipo de lesiones es de tipo mecánico, su producto de hechos de tránsito lo representan una principal causa de incapacidad. Si nosotros hacemos un estudio, vamos a determinar que la mayor cantidad de incapacidades y muertes se debe a hechos de tránsito. El término hechos de tránsito y no accidentes de tránsito es el más correcto. Eh, Cuando nosotros nos referimos a un evento, por ejemplo, ya una colisión o atropello, pueden ocurrir de manera accidental, como generalmente sucede, pero hay investigaciones también que revelan que en estos hechos pueden haber homicidios o suicidios. Alguien podrá decir quién se va a suicidar al volante. Hay personas que llevan problemas serios psicológicamente o problemas económicos que les altera su estado emocional y pueden llegar a un suicidio. O se recordarán ustedes un caso hace aproximadamente 2 años en el Transmetro, que se encontraba en la parada un señor y al momento que arranca el Transmetro se decide lanzar sobre las llantas traseras de un bus de esa línea. Entonces, esto también no entra entre las maneras accidentales, sino ya se toma como un suicidio. Los hechos de tránsito, vamos a hablar que más comunes son la colisión y el atropello. El volcamiento y la caída de vehículos en marcha también son motivo de evaluación forense. El médico forense que va a hacer la evaluación en personas vivas y lesiones de hechos de tránsito, las evalúa el tipo y la gravedad de las lesiones, las complicaciones, las secuelas en los cadáveres. Los principales objetivos son determinar la causa de la muerte, dentro del rol de la investigación, probables factores que contribuyen a episodios de isquémicos, por ejemplo, del corazón o el uso de tóxicos. Este es un ejemplo en la Avenida de las Américas, un hecho de tránsito en donde el conductor perdió el control del vehículo y fue a dar hacia un árbol. Entre los hechos de tránsito terrestres vamos a incluyen en estos hechos factores humanos y factores ambientales. Dentro de los factores humanos vamos a tener el manejo desordenado de alta velocidad al conducir un vehículo, al mismo tiempo de estar conduciendo, utilizar un celular, la imprudencia de las personas al cruzar la vía, porque déjenme decirles que no solo el conductor va a tener la culpa en los hechos de tránsito, también el peatón puede ser imprudente y tener la culpa en un hecho. El no usar una pasarela, el no usar el paso de cebra para peatones, el caminar debajo de la banqueta, los motociclistas andar con la moto en la banqueta cuando es un lugar exclusivo para peatones.
Entonces, si nos damos cuenta, tenemos muchas imprudencias dentro de nuestro medio. Conducir o atravesar las calles en Disculpe estado que de le ebriedad. interrumpa. ¿Sí? Li- Sí, me iban a decir algo. ¿Aló? ¿Me Aló, escucha? sí, ¿alguien iba a hablar? Sí. Sí, disculpe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo determinan cuándo el peatón tuvo la culpa y cuándo la persona que llevaba el vehículo? Porque, por ejemplo, yo vengo manejando y pasa una persona así de la nada, se me pasa, pero tampoco es que esté abajo de una pasarela ni en el paso de cebras. ¿Cómo lo determinan? Bueno, primero, la acción o el acto que se da, ¿verdad? Le corresponde al perito. El perito en el lugar hace un estudio primero de sus llantas, de las llantas del vehículo, la velocidad calculada en relación al donde usted se detuvo. Y aquí regresa el perito a la clase de tercero básico, donde usted hace una evaluación de velocidades finales igual a velocidad inicial dividido tiempo, por el espacio dividido tiempo. Entonces, hace un cálculo físico matemático en donde en el momento que usted se detuvo, se calcula la velocidad. Si usted venía a exceso de velocidad, va a parar tantos metros después de que usted atropelló a la persona. La distancia en que la persona salió aventada después de haber sido atropellada es otro cálculo físico matemático que va a realizar. Tipo de lesiones, evaluación del local, dónde fue el lugar. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a cruzarnos a media calle, cosa que no debe ser así. Tenemos que llegar a la esquina, buscar el paso cebra y cruzar. Aún usted le tenga que cruzar 2 veces o 3 veces una misma esquina, se debe hacer. O debajo cerca de una pasarela, ¿verdad? Que hay cierta distancia en la que usted tiene que andar para poder eximirse de responsabilidad, pero mientras eso sucede, la persona que conducía el vehículo va a torre de tribunales y ahí tiene que dilucidar toda su responsabilidad. No sé si le quedó claro. Yo sí la entendí, Liz, gracias. Va muy bien. Bueno, entonces vamos a encontrar nosotros que el conducir o atravesar las calles en estado de ebriedad, otro de los factores que pueden ser determinantes, bajo influencia de alguna droga o estupefaciente. Dentro de los factores ambientales, la visibilidad, iluminación del ambiente, las condiciones de las vías. La colisión es el impacto de un vehículo contra un objeto fijo, muro, poste o árbol, con otros vehículos. El daño del cuerpo humano se debe principalmente al cambio de velocidad del movimiento, aceleración y desaceleración, siendo esto el mecanismo que provoca este tipo de lesiones. Ayer vimos cómo era que se daba el, el principio de aceleración y desaceleración. Lo mismo sucede en cavidades abdominales. Este cambio es cuantificable y permite determinar la cantidad de fuerza con la que el cuerpo tolera la cantidad que va a depender de la dirección o complicación de la fuerza impactante. A más velocidad, el vehículo se va a detener más rápido, el cual va a ser suficiente para la fuerza impactante que va a tener y el área de superficie del cuerpo que se va a dañar. También en estas lesiones, los ocupantes de los vehículos varían de acuerdo a la posición dentro de él mismo. Este es un accidente en la costa sur, en donde, si ustedes miran el vehículo tipo sedán color rojo, quedó completamente destruido al colisionar con un vehículo agrícola. Los tripulantes del vehículo rojo totalmente no sobrevivió ninguno al
a la colisión. Eh, Dentro de las lesiones del conductor, en una colisión frontal, el cuerpo del conductor se desplaza en dos tiempos. Primero, hacia adelante, con impacto de las partes corporales anteriores, rodillas, pecho y abdomen, y luego hacia arriba y hacia adelante, con golpes en la cabeza y rápidos movimientos del cuello. Las lesiones resultantes varían del vehículo que ha sido colisionado y de la velocidad del impacto. Las lesiones adicionales ocurren debido a que piezas o algunas partes del vehículo golpean las piernas o la parte anterior del tronco. Las lesiones más frecuentes son múltiples escoriaciones, equimosis y heridas en el rostro, fracturas del cráneo hemorrágicas intracraneales, hiperflexión e hipertensión del cuello con el posterior desarrollo, así como síndrome de latigazo. Las escoriaciones, heridas contundentes o fracturas expuestas, no expuestas de las extremidades. Son dos variantes que se puedan tener a nivel de miembros inferiores. Fractura de fémur y de cadera. También pueden existir desgarros de órganos internos como fracturas de las costillas y el esternón. Contusiones de los pulmones y del corazón. Contusiones en vísceras abdominales. Ruptura de la arteria aorta. Las lesiones del acompañante y los pasajeros, por ejemplo, el copiloto por lo general sufre lesiones similares en las que el conductor, pero estas son más graves en sí. Por ejemplo, los pasajeros del asiento posterior de un vehículo tipo sedán al momento del choque se golpean con otros ocupantes del mismo vehículo o con objetos situados alrededor de él algunas veces. Otras también al momento del impacto van a golpear con los que viajan en la parte anterior del vehículo. Pueden también salir expulsados hacia los lados, refiriendo lesiones adicionales u otras formas de trauma de diferente gravedad. Esta es una imagen que logré conseguir del Ministerio, perdón, de la Municipalidad de Guatemala, en donde ustedes pueden ver el tipo de lesión que puede ocasionar al, al impacto de la motocicleta con un vehículo, en donde ninguno, tanto el piloto como el copiloto de la motocicleta llevaban casco. Si ustedes se dan, en este caso, el copiloto falleció en el lugar, el piloto falleció horas más tarde en un hospital. Y esto se debe a que el impacto del que va atrás de la motocicleta y a la velocidad que llevaban, eh, sale o cae más lejos o el impacto es más fuerte a nivel distal y las lesiones son más severas en motocicleta. Entonces, lo primero es identificación del conductor en aquellos casos de colisión violenta con pérdida total del vehículo, incluyendo el incendio. Es necesario por razones legales y de seguro identificar la persona que conducía al momento de la colisión. Del informe pericial del médico forense pueden derivarse también responsabilidades civiles y penales, no solo del peritaje que hacen por parte de medicina forense. Si al momento de la colisión el conductor portaba el cinturón de seguridad, es probable que el cuerpo se encuentre una banda equimótica diagonal del lado izquierdo, de izquierdo superior hacia inferior derecho. Las lesiones en la cabeza y el rostro son de predominio izquierdo y también es posible encontrar la impresión en el pedal del freno en la suela del zapato. Ahora bien, los accidentes en motocicleta. La morbimortalidad en los hechos de tránsito que involucran motocicletas son hechos mayores comparados con los conductores de otro tipo de vehículos de motor.
Esto explica las características de inestabilidad del vehículo utilizado por el manejo de la velocidad, en la forma desordenada en la que viajan este tipo de vehículos y sin las medidas de protección correspondientes. Es muy raro encontrar a un motocicleta con casco, por lo regular lo llevan en el codo o en el timón. Y cuando utilizan casco, la mayoría de cascos son baratos económicamente hablando, porque no tienen un respaldo de garantía, de protección, dicho casco. Entonces, el colocarse un casco no significa solo comprar el que más me guste por bonitos o ahora las mujeres porque tienen trenzas o otro adorno en el casco, sino que hay que buscar un casco que hizo esté certificado para protección. Ya le han hecho pruebas en el cual va a proteger su cabeza. En estos casos, las lesiones más graves sobreviven en la cabeza, por eso es el área más de mayor protección, por la caída violenta a velocidades con fracturas en la calota, que ahora sí ustedes ya saben dónde queda la calota, o en la base del cráneo, especialmente fracturas en el anillo alrededor del hueso occipital. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que falleció conduciendo una motocicleta, cayó de espalda y presentó dos tipos de lesiones. Uno, o sea, A, fractura en la base del cráneo, en la parte periférica del agujero occipital. Y la otra lesión, el área donde pegó con un área de quimótica a nivel del cráneo, el cual ambos ocasionaron la muerte. El atropello, por ejemplo, es alcanzar violentamente a personas, chocando con ellas y ocasionándoles por lo general daños. El tipo de gravedad y la extensión de los daños va a depender de características morfológicas y de la víctima, del tipo de su vehículo y de la velocidad de impacto. En un adulto se describen lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias son causadas por contacto inicial del vehículo contra persona atropellada, que generalmente va a ocurrir en las extremidades inferiores. Las secundarias resultan de la caída posterior al golpe. Fases del atropellamiento: choque, caída de aplastamiento y arrastre. ¿Qué preguntas nos debemos de hacer nosotros a la hora de hechos de tránsito? Vamos a preguntarnos, ¿estaba la víctima de pie o en marcha en momento de ocurrir el atropello? ¿De qué lado fue el impacto? ¿Frenó el vehículo? ¿Estaba la víctima en condiciones de reaccionar al momento del atropello? ¿Indican las lesiones la velocidad del vehículo impactante? En los casos fatales, ¿cuánto tiempo sobrevivió la víctima? ¿Estaba la persona muerta cuando ocurrió el atropello? ¿Estaba la víctima intoxicada al momento de ocurrir el hecho? Entonces, todo esto nos lleva a comparar el vehículo accidentado con las lesiones. Si ustedes se pueden dar cuenta, en este caso, el vehículo automotor, que es una motocicleta, completamente destruido, el casco a la par, que esto indica que la persona que conducía no llevaba colocado el casco. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Dijo que eran las partes del accidente, creo que dijo ahorita, de último, no le escuché, disculpe. En esta diapositiva, No, antes. bueno, aquí lo que nosotros nos tenemos que preguntar como forenses, eh, eh, ustedes ya como litigantes o como personas que van a estar realizando una acusación. Tienen que preguntarse si la víctima estaba de pie o en marcha al momento de ocurrir el atropello. Si de qué lado fue el impacto a nivel de la persona que atropellaron, si frenó el vehículo, si estaba la víctima en condiciones de reaccionar al momento de que fue atropellada, o si indican las lesiones, la velocidad que puede impactar en un vehículo.
Son las cosas que deben preguntarse al momento de realizar ustedes cualquier acto que vayan a realizar médico legal. Ok, doctor, sí, es que le disculpe, no supe hacer la pregunta, eran las fases del choque, las que no le escuché. Eso sí, esto que dijo de último, sí, creo que es la diapositiva anterior a esta. Bueno, dentro de las fases del choque, Esa, médico, gracias. Ajá. son 4 fases que uno va a encontrar. Primero, el choque, ¿verdad? El impacto del automóvil con la persona, la caída de la persona, el aplastamiento que va a recibir el cuerpo, porque el cuerpo se aplasta, y posteriormente el arrastre que va a tener la persona con el vehículo. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, va a servirle. Perdón, una pregunta. ¿Sí? Cuando en el punto donde dice aplastamiento, más en concretamente, ¿a qué se refiere? El cuerpo al sufrir un golpe, inmediatamente sufre una sensación como que fuera acordeón. Esa sensación de impacto hace que haya cuerpos dentro del, dentro del mismo cuerpo, o para decirlo de otra forma, hayan estructuras del cuerpo que se aplastan. Unas regresan a su posición, otras se mantienen en ese aplastamiento. A eso se le conoce como fase de aplastamiento, en el momento que el cuerpo sufre el impacto. Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. ¿Puede haber un aplastamiento, un choque de moto, así como la imagen que vimos que le compartió la Moni, donde las dos personas se iban así hacia adelante y como que hubieran caído de espaldas? Ahí puede haber un aplastamiento también, o sea, en ese tipo de caídas. De hecho, las hay. Siempre, cada vez que usted recibe un golpe, hay una acción de aplastamiento. Ay, muchas gracias, doctor. Bueno, va a servirle. Doctor, una consulta, perdone. En un caso, cuando se da una colisión, como el ejemplo que usted nos mostraba, donde es un carro con una moto, nosotros como abogados, ¿cómo podemos, si tuviéramos un caso, determinar quién fue el culpable? Bueno, usted está poniendo desde el lado del querellante, ¿verdad? Sí. Entonces, primero usted le va a pedir la versión al, al querellante, a su cliente. Ujú. Luego usted va a solicitar los, eh, los informes de peritos para demostrar ante el juez cuál fue la causa. Por ejemplo, usted tiene que hacerse valer, si usted no lo ejecuta, tiene que hacerse valer de un perito, el cual le diga a usted qué posiblemente pudo haber pasado. Y ahí viene su hipótesis, cómo la va a plantear usted para decir exactamente que lo que su cliente le está diciendo es verdadero. Ah, ya, Entonces, ya. sí, entonces en este caso usted puede hasta solicitar eh, ir al lugar de los hechos, fotografías de cómo quedó la moto, fotografías del vehículo, fotografías del freno o la marca que quedaron en el asfalto del freno, tanto del vehículo como de la motocicleta, y lo del tipo de lesiones que pudieron obtener las personas que estaban involucradas.
De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Bueno, para servirle. Doctor, buenas tardes. Disculpe, Ajá. quisiera saber si me podría explicar, creo que era lo del síndrome del latigazo, creo que decía. Sí, sí, síndrome de latigazo. Eh, Cuando usted va en un vehículo, bueno, la voy a quitar a usted, una persona va en un vehículo, lleva o no puede llevar o no colocado el cinturón. Al momento que frena, la espalda queda pegada al sillón y su cabeza, por el peso que tiene, hace una sensación, una acción de movimiento con fuerza hacia adelante y luego hacia atrás. Este movimiento hacia adelante y hacia atrás es como cuando el famoso chicotazo o la acción que le tiran a las cabras cuando pegan con un chicote. A ese síndrome lo va a encontrar usted como síndrome del latigazo o del chicotazo. Por lo regular, la mayoría de libros aparece como síndrome del latigazo. La acción de salir ejercida hacia adelante y hacia atrás del látigo. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿va a servirle? ¿Alguien Licenciado, más tiene una pregunta? perdón, doctor, Sí, bueno, pues, disculpe. sí, no tenga pena. Sí, una pregunta. ¿Ha habido casos donde, digamos, un peatón y un conductor de vehículo, ambos han salido, digamos, con alcohol en su sistema? Y si sí pasa, ¿qué sucede? O no sé. Fíjese que se encontró su pregunta. Disculpe, era si han habido casos, digamos, donde un peatón y un conductor de vehículo, ambos han tenido alcohol en su sistema. Sí han habido casos y severos muchas veces. Y en este caso tienen que determinar por medios de estudios de laboratorio clínico, determinar el grado de alcohol que hay en sangre y determinar en ese momento quién estaba en menos condiciones. Claro que la ley en determinado momento no va a favorecer a quien tenía menos alcohol, sino que los dos van a ser castigados de la misma forma. Y ya es el juez que tiene que determinar por las lesiones. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Eh, con el inicio de la diapositiva usted mencionó de la fórmula de la matemática física. La verdad que no comprendí bien cuando usted mencionó de la fórmula de la velocidad inicial y velocidad final y lo que conllevaba el tiempo. ¿Será que puede Ya. recalcar? Bueno, un perito a la hora que va a determinar quién tuvo la culpa o qué fue lo que sucedió en un accidente, va a ver desde el momento que inició el freno hasta el momento que se detuvo el carro. Eso más que todo es implementar ¿cómo le dijeron? Implementar una regla física. Pero a la hora que nosotros a esto le colocamos números del espacio, porque él va a medir desde el momento que se detuvo el carro hasta donde se mira la marca del freno, donde inició, entonces ahí va a tener un espacio. Donde se detuvo, su velocidad es 0. Y a través de eso, él va a calcular cuánto fue, a qué velocidad venía el carro en ese momento, en un tiempo dado. Entonces, es solo aplicar fórmulas físico-matemáticas para determinar exactamente qué velocidad era, porque nadie le va a calcular y no en todos los lugares en Guatemala existe cámaras que le marquen a uno la velocidad. Eso es por un lado.
En otro lado hay formas cuánticas, que ellos ya tienen otras fórmulas también, pero son físico-matemáticas, para determinar cuánto de espacio salió aventado el- la persona que fue atropellada, para ver también la velocidad con la que fue impactado. Ok, eso quiere decir donde, el momento en donde se detuvo el carro es la velocidad inicial y también se aplicaría la distancia de la velocidad inicial y donde inició donde se miran las marcas de la huella, donde la No, persona. básicamente la velocidad final se va a hacer cero, fue donde se paró el carro. La velocidad inicial es la que vamos a determinar. Ah, Y ok. el espacio es de la marca que queda del carro donde frenó hasta el momento que se detuvo. Ahora, si no hay marca de que frenó, el perito va a determinar que no tuvo ni la intención de, o no tuvo, o no vio, o no pudo, porque estaba incapacitado de, de frenar. Eso quiere decir, disculpe la redundancia, eso quiere decir si no hay ninguna marca de freno, automáticamente quiere decirte que la persona, el conductor, no tuvo la intención de frenar. De frenar, sí, así es. Ajá, y eso conlleva de que haya realizado la acción dolosamente. No doloso, sino que es una, de que no haya tenido el momento por visibilidad. Tiene que usted agregar varias cosas. Que no tuvo él las condiciones para frenar. Visibilidad, porque venía bajo efecto de licor, de alguna droga, porque venía distraído enviando mensajes en el chat. O sea, en ese momento tiene que determinar él qué fue lo que ocasionó para que no frenara. Tenía otro interrogante, Lin, cuando usted estaba comentando de que se puede realizar la impresión de la huella del zapato al momento de que el piloto quiso frenar. Eso me llamó la atención, cómo se aplica, porque considero yo que Es que, algo difícil, ¿no? no, fíjese que no es difícil. Lo que sucede es de que cuando usted conduce, usted va frenando y acelerando sin ocasionar mayor fuerza en el pie. Pero al momento que usted mira que alguien se le atravesó, usted mete el freno con toda la fuerza de su pie. En el momento que se accidenta, usted quiere todavía meter más fuerza y ahí queda impregnada la marca de su pedal en el zapato. Luego, en el momento determinado, también ¿cómo se llama? El forense, el perito que fue a ver del INASIF en el lugar de los hechos, en el cadáver revisa la suela de los zapatos y se mira la marca. Una pregunta, doctor. Aquí Sí, sí. estamos hablando sobre lo que afecta físicamente a la persona, o también se puede incluir el daño psicológico que le ha causado a la víctima o al agraviado. Aquí estamos hablando más que todo los daños físicos. Claro que un trauma, un accidente, un hecho de tránsito, le puede ocasionar problemas a todos los que estén involucrados. Por ejemplo, primero le voy a poner de alguien que se lanzó
ante las llantas de un vehículo, sea automóvil o sea un bus. La víctima falleció, pero el conductor primero va a tener días que perdió el trabajo, el impacto, el problema psicológico, y él sencillamente no estaba involucrado en una colisión. Eh, alguien que esté en un hecho de tránsito, tanto peatón como conductor, independientemente de quién tenga los problemas, va a tener problemas económicos al pagar tanto su vehículo o el otro vehículo. Problemas psicológicos porque ciertamente va a quedar con alguna lesión por la colisión. Va a tener problemas laborales, ambos, porque básicamente son días que no va a ir a trabajar y que hasta puede perder el trabajo en un determinado dado, dependiendo de las faltas. Y con el agravio de que el conductor puede ir detenido, pagar un abogado. Entonces, si ustedes lo miran, no solo es daño físico, sino también va a tener daños psicológicos, daño laboral, económico y hasta social. Y si queda con incapacidad, es peor el daño que queda. Muy amable, gracias. Bueno, va a servirle. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, tenía una pregunta, doctor. En casos, sí, en casos Sí. donde eso sería en el tema del atropello. Ujú. En casos cuando, cuando alguna persona tiene una discapacidad mental o una enfermedad mental y por accidentalmente se cruza, se podría decir la calle, ya sea la calle o la carretera, pero involuntariamente se cruza eh, y alguien lo atropella y, por ejemplo, la persona fallece o queda herida, ¿va? Hay cuestiones de que no es necesario iniciar un proceso penal, sino que automáticamente a través, considero yo que la materia civil llega a una reparación digna para que el conductor no sea sometido a un proceso penal. Eso se puede hacer. Sí se puede hacer. Ajá. Dentro de los daños que usted puede ejercer o dentro de las acciones que usted puede ejercer como abogado, tiene dos caminos. Uno, irse por el ramo civil y la otra por el ramo penal. En algún momento, la mayoría de acciones que se dan a nivel de colisiones tratan la forma de irlo por el ramo civil y dar un resarcimiento por los daños ocasionados. El vehículo, lesiones físicas, cirugías o incluso el pago de la funeraria y un incentivo económico extra, ¿verdad? Pero eso ya es cuestión y la habilidad que pueda tener el abogado a la hora de negociar una colisión. Por ejemplo, en el caso de que haya un accidente y no haya fallecido, ustedes llegan como notarios, levantan una acta de los hechos y firma la otra persona que se compromete a pagar los daños materiales que ocasionó en el otro vehículo, cosa que es lo que se firma con los seguros de vehículos, ¿verdad? En donde quien paga el seguro y si tuvo la culpa, se hace responsable de los pagos a través del seguro que tiene de vehículos. O al revés, ¿verdad? El otro que colisionó no tenía seguro, entonces a través del seguro firma, firma la persona que va a pagar al seguro los daños que ocasionó.
Doctor, ¿Sí? en la actualidad hay una unidad especializada que se dedica para realizar este tipo de verificación de los vehículos para determinar qué vehículo tuvo, no, el vehículo no, sino que a través del conductor, quién fue el causante de realizar hechos de tránsito en situaciones cuando son hechos de tránsito En múltiples. los seguros hay personas que se dedican a eso. Por ejemplo, un hecho de tránsito y las personas no llegan a ponerse de acuerdo. Es el seguro que lleva los casos a, a nivel judicial. Y ahí se determina, mientras tanto, los vehículos van detenidos hasta que se determine quién tuvo la culpa. Eso quiere decir que esos peritajes los tiene que realizar el INASIF a través de una unidad especializada. No sé si No, 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 existe. no, no, no. Todo lo que lo realiza el INASIF es por orden de juez. Usted puede solicitar un peritaje a través Ah, de, ok, de ok. personas. Eso quiere decir que la solicitud de las partes procesales lo tienen que solicitar al señor juez. Se cortó lo que estaba platicando. Yo no lo escuché, no sé si los demás compañeros lo escucharon. No, no se le escuchó, no se le entendió. No, no, ¿verdad? Creo que se le Ah, cortó. ahora me escuchan. Sí. Sí. Eso quiere decir que los sujetos procesales tienen que solicitar los peritajes ante el juez y ya el juez decide Sí, así es. si lo, si lo autoriza Todo lo que, o doctor. todo lo que ustedes soliciten en un hecho de tránsito es ante el juez. Incluso las cámaras de vigilancia que están por parte de la MUNI, Gobernación, todo eso se solicita a través de un juez. O las cámaras que están en casos particulares tienen que ser solicitadas por medio de juez. En este caso, que si son cámaras particulares, uno tiene que llevar bien definido la dirección, sí, la dirección del lugar de donde se ubica la cámara de biovigilancia. Eso es correcto. Incluso si es de parte de la MUNI o de Cámara de Gobernación. Todo, incluso el accidente, usted tiene que determinar bien dónde fue el hecho de tránsito. Por ejemplo, si usted me dice que el accidente fue en la segunda calle, enfrente del 3-54, pero resulta que el informe era en la casa 356, prácticamente ahí ya le votaron a usted su denuncia, porque usted ya no es adecuado. Mientras que si usted pone que fue enfrente de la casa donde verdaderamente fue el hecho, y que existe una cámara que puede dar información de la veracidad del hecho y que se encuentra en tal dirección, todo lo que usted haga en informes de o alguna solicitud, algún parte o alguna demanda o denuncia, todo tiene que ir con fechas, horas, edades, direcciones y nombres, todo exacto. Por ejemplo, si yo le digo que usted se llama Fernando Valenzuela R, y usted me dice ante el juez que usted se llama eh, Fernando Augusto Valenzuela, y que ese R no es suyo, porque usted es Álvarez, no es usted a quien le estoy poniendo la denuncia. Entonces, usted tiene que estar concreto en nombres a quién va a denunciar o a quién está defendiendo, la edad, cómo lo va a identificar con el número de EPI que sea exacto, la localización del lugar. Ah, ok. Por Doctor, última pregunta, doctor.
Sí, si gusta, la compañera puede realizar la pregunta y después lo hago yo. Gracias. Bueno, Damaris, Doctor, cuando hay accidentes, comúnmente el que toma todo este tipo de datos es la policía de tránsito, donde la dirección y los datos de todo lo que sucedió. sí, así es, la Policía Municipal de Tránsito. Si hay detenidos, recuérdese que él no puede proceder a detener. Entonces, coordinan con la Policía Nacional Civil, eh, pasan los datos, la Policía también Nacional Civil corrobora los datos y ya ellos emiten en término de 6 horas, que es el tiempo legalmente establecido para poderlo llevar a un juzgado. Bien, gracias. Le decía porque yo presencié un accidente de tránsito donde la persona se pasó poniéndose el semáforo en rojo, pero los motoristas se pasaron estando aún el semáforo, el de ellos en rojo. No sé si me explico. La persona aceleró estando en amarillo, pero cuando cruzó ya el semáforo ya se había puesto en rojo. Entonces era lo que usted decía, ¿verdad? Para toda la gente el culpable era el que se pasó el semáforo en rojo, pero él se pasó el semáforo estando aún en amarillo y los del otro lado se lo pasaron estando en rojo, porque no puede cambiar estando en amarillo el otro semáforo ponerse en verde, ¿verdad? Entonces, a vista de todos los que estábamos ahí, porque yo fui testigo, me llamaron de testigo, todos creyeron, realmente todas las personas que iban en las motos, porque fueron 6 motos las que se pasó llevando, todos pensaron que ellos llevaban las de ganar, pero al final cuando se vieron las cámaras y cuando el abogado de la persona del carro dijo es imposible que estando él en amarillo, pasándose él en amarillo, el otro semáforo se haya puesto en verde. Al final la persona de la moto lo único que pagó fue que una de las motos salió volando y desafortunadamente le cayó en el hombro al policía de tránsito que estaba casualmente en ese semáforo. Fue la única persona a la que se le pagó rehabilitación porque la persona se fracturó el hombro y también por ser un servidor. Pero el resto de personas se tuvieron que hacer responsables de sus motos y de los daños físicos que ellos tenían. Claro. Sí, eso es lo que hay que tener muchas veces cuidado, ¿verdad? Que muchos dicen que me pasé casi naranja, entre amarillo y rojo. Entonces, siempre hay que tener cuidado con esas acciones. Y todas estas solicitudes, ¿verdad? No pueden ustedes, como les decía anteriormente, llegar a la casa, mire, regáleme los videos de la grabación de tal día, tal hora. El dueño de la cámara posiblemente se los dé, pero de igual forma no les va a valer como prueba, sino que tienen que ser solicitados ante el juez. Incluso el parte policial siempre ponen, mire que hay una cámara que pudo haber dado las señales en tal dirección, para apoyar al juez en ese sentido. Doctor, buena tarde, perdone la interrupción. Sí, buenas tardes, Pablo. Fíjese que dentro de los hechos de tránsito siempre se busca un responsable de haber ocasionado el hecho de tránsito. De esa cuenta, me gustaría que nos comentara, no sé si tendrá alguna experiencia o cómo resolver este caso. Digamos de que yo soy conductor de un automóvil y por X o Y circunstancia fuera de mi capacidad, el vehículo derrapa en la cinta asfáltica y digamos de que dentro del vehículo yo soy el conductor y me acompaña mi hermano. ¿Cómo se resolvería esta situación, doctor, si yo soy el conductor? ¿Qué tipo de responsabilidades puedo tener en este caso? O dijéramos de que si la persona que me acompañara podría darse también la situación que fuera mi esposa. ¿Cómo se podría resolver esa situación, doctor? Los conductores van a tener la responsabilidad de todo lo que suceda en este caso, con los accidentados, o la responsabilidad con los que yo lleve dentro del vehículo. Y esto, si no llegan a un acuerdo en el lugar del hecho, lo tienen que determinar ante un juez. Y ahí sí con pruebas y demostrar fehacientemente quién tuvo la culpa y quién no.
Y en el caso de que fuera mi hermano, ¿quién acusa a quién? ¿Mi papá acusa a mi hermano o mi mamá me acusa a mí? ¿O cómo sería la situación, doctor? ¿Cómo considera No, usted? recuerde que hay hechos que usted puede colocar denuncia o no colocarlos, y hechos que el Ministerio Público los va a tomar y él continúa con la denuncia de oficio. Entonces, siempre es determinar quién es el culpable. Por ejemplo, usted lleva a un hijo dentro del vehículo y hubo una colisión con una motocicleta en la que usted no tuvo la culpa, no que lo colisionaron, pero él se lesionó, él va a ir al hospital, su hijo. Usted como padre va a ir detenido y el de la motocicleta, hasta que él resuelva su hijo salga del hospital. Entonces, en ese sentido, no va a realizar, no, usted no puede poner una denuncia contra usted o contra el de la motocicleta, ahora aún usted teniendo algún problema. El Ministerio Público toma el caso, llega la orden del juez y toma las declaraciones de todos estando detenidos. Siempre se daría la aprehensión entonces en contra del conductor, aunque su pariente es el que está Así es. en la cárcel, Sí, sí. eventualmente, entonces. Sí, sí. Muy Sí, interesante. usted, por ejemplo, alguien tiene un accidente de tránsito, un hecho de tránsito, y la esposa o el hijo va al hospital porque sufrió una fractura o heridas o cualquier otro tipo de lesión, el conductor o los conductores involucrados van detenidos hasta que se dilucide el problema. Muy bien, doctor. Gracias por la Bueno, atención. le toca a Jessica, me parece. Sí, Jessica buenas y tardes, después doctor. Josué. Buena tarde. Buena tarde. Al respecto de este caso que expuso el compañero anteriormente, y si son menores de edad que van acompañados únicamente con la mamá o el papá, uno de ambos, ¿qué sucede en ese caso, doctor? Van detenidos los dos conductores hasta que resuelvan el caso, como no les puse a ustedes de ejemplo, pero hace 3, 4 años más o menos hubo un caso eh, parecido al que usted me está diciendo ahorita, donde había una orden de juez que cada 15 días, en un fin de semana, le tocaba al padre y el otro, así se iban rotando, ¿verdad? Con la madre. En esa quincena que le tocó al padre, los amigos ya habían pagado una fiesta de las que hacen para Semana Santa allá en, en Escuintla. Y el papá se fue con la niña, con sus amigos en el vehículo, él iba conduciendo. Al regreso, durante el día que él estuvo según el informe que él daba, que durante el día que él estuvo allá en Escuintla solo se tomó 3 cervezas. Muchas veces dirán 3 cervezas no hace nada entre mañana, tarde y noche, cansancio, desvelo y todo esto. Resulta que cuando venían de regreso, otro vehículo les impactó. La niña venía en las piernas de la pareja que venía atrás del vehículo, se salió del vehículo y, y la niña salió por la ventana y falleció. El Ministerio Público tomó el caso y el papá estuvo preso hasta el momento ¿cómo se llama? Que decidieron qué hacer, ¿verdad? Pero la señora en sí nunca pidió contra el ex esposo, ¿verdad? Y el Ministerio Público siguió con el caso, aún siendo hijo. Ah, ok. Gracias, doctor. Bueno, Josué, Sí, buenas tardes, doctor. buenas tardes. Pues me pareció curioso el comentario que hacía o la consulta que hacía el compañero y le quería comentar con respecto a eso. En una ocasión yo vi un caso de una persona que venía manejando y a la par de él venía su suegra. En el kilómetro 25 más o menos de carretera al Atlántico había una rastra o un tráiler cruzado
y lastimosamente él colisionó con ese vehículo y la suegra falleció. Entonces, con respecto a lo que hablaban, las dos personas, los dos conductores, se fueron detenidos por el delito de homicidio culposo. Aunque posteriormente salieron, pero como usted comentaba, ¿verdad? Por ser un delito de acción pública, el Ministerio Público en su momento sí les dieron una medida sustitutiva, pero el caso siguió por ser un delito de acción pública, ¿verdad? Claro. Solo era comentario con respecto a lo que decían los compañeros. Sí, sí. Bueno, compañeros, ya me pasé 8 minutos, si no el catedrático con el que les toca a ustedes o a algunos de ustedes va a protestar. Les deseo muy buena tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Les Feliz deseo tarde. buen fin de Gracias. semana. Igualmente, doctor, feliz fin de semana. Feliz fin Gracias.